Toda vida comienza pequeña. Una célula vive, porque se protege, porque se cuida por dentro. Y así también en casa. Los padres cuidan, los niños aprenden. Y desde pequeños se les enseña a creer. Una célula sola resiste, pero unida a otra se vuelve tejido. Y el tejido se vuelve cuerpo. Cuando hogares se unen, nace una comunidad viva. Se cuidan, se enseñan, se sostienen. Y así se forma una iglesia sólida. Un solo cuerpo, con un mismo propósito. Familia 2026. Dios me les bendiga, amados hermanos. En esta preciosa hora les compartimos un mensaje de la palabra del Señor que está ubicado en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, verso 16, de cómo caminar en el Espíritu. Esperamos que sea de gran bendición para usted y su familia. Que Dios les bendiga. Amén, muchas bendiciones. Vamos a ir hasta la carta a los Gálatas. ¿Quién vive? No deje de adorar al Señor ahí en su espíritu. Bendito sea el Señor. La carta a los Gálatas. En su capítulo 5, verso 16 al 25. Bendito sea el Señor. ¿Lo tenemos? Lo leemos primeramente dando gracias a nuestro Dios en la comunión con su Santo Hijo, Jesucristo, y su Santo Espíritu. Dice así su palabra: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Verso 19 continúa: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Verso 22: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 25: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Padre, en esta preciosa hora te damos gracias, Señor, primeramente por tu presencia, Padre, porque ¿qué sería nuestra vida, Señor, sin tu presencia? ¿Qué sería nuestra vida sin tu Santo Espíritu, Señor? En esta preciosa hora nos depositamos en tus manos para escuchar tu voz. Que tu palabra, Padre, pueda calar, Señor, y pueda seguir operando, y pueda, Dios mío, cumplir ese propósito para el cual tú la has enviado a cada uno y cada uno de los que estamos acá. Que pueda ser transformado, Señor, nuestras vidas, la vida del niño, del joven, del adulto, del anciano. Que tu Santo Espíritu siga operando, Señor, y guiándonos en esta vida, Padre,
para un día, Señor, presentarnos delante de ti, Señor, en ese encuentro maravilloso, sin mancha y sin arruga. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos inoperante toda obra de las tinieblas, todo prejuicio, Señor, en contra de tu palabra, toda mentira, todo engaño, toda artimaña, Señor, en el nombre de Jesús, mi Dios, que tu palabra, Padre, y esa unción de lo alto, Padre, derribe, Dios mío, toda fortaleza espiritual, mental, que el corazón, Dios mío, no permite, Padre, que tu obra se manifieste. En esta hora, Padre, dirígenos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Puede tomar así. Iglesia Movimiento Misionero Mundial Centro Evangelístico en Atillo 3, San José, te damos las gracias por sintonizarnos. Deseamos que nos acompañes en nuestros cultos. Los horarios son: jueves, estudio bíblico a las 7 p.m, sábados, culto de jóvenes a las 6 p.m, y los domingos con la escuela bíblica a las 9 a.m. y nuestro culto evangelístico a las 10 a.m. Será un placer tenerte en nuestra iglesia. Estamos ubicados en la rotonda de Plaza Américas, 350 metros oeste, en Atillo 3, sobre la paralela. Abre tu corazón a la palabra que Dios tiene preparada para ti. Porque ¿qué sería nuestra vida, Señor, sin tu presencia? ¿Qué sería nuestra vida sin tu Santo Espíritu, Señor? En esta preciosa hora nos depositamos en tus manos para escuchar tu voz. Que tu palabra, Padre, pueda calar, Señor, y pueda seguir operando. Y pueda, Dios mío, cumplir ese propósito para el cual tú la has enviado a cada uno y cada uno de los que estamos acá. Que pueda ser transformado, Señor, nuestras vidas, la vida del niño, del joven, del adulto, del anciano. Que tu Santo Espíritu siga operando, Señor, y guiándonos en esta vida, Padre, para un día, Señor, presentarnos delante de ti, Señor, en ese encuentro maravilloso, sin mancha y sin arruga. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos inoperante toda obra de las tinieblas, todo prejuicio, Señor, en contra de tu palabra, toda mentira, todo engaño, toda artimaña, Señor, en el nombre de Jesús, mi Dios, que tu palabra, Padre, y esa unción de lo alto, Padre, derribe, Dios mío, toda fortaleza espiritual, mental, que el corazón, Dios mío, no permite, Padre, que tu obra se manifieste. En esta hora, Padre, dirígenos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Puede tomar asiento, amado hermano. Hablaremos en esta preciosa mañana, que ya casi entramos a mediodía, bajo el tema Camina en el Espíritu. Y vamos a abordar con la ayuda del Señor, hasta donde Dios nos lo permita, estos preciosos textos donde nos hablan acerca del caminar del creyente. En una carta tan preciosa, amados hermanos, como lo es la carta de los Gálatas, en la cual el apóstol Pablo habla a esa comunidad de Galacia que estaba experimentando y enfrentando las corrientes, una vez más, del judaísmo, que contaminaban su pureza doctrinal y por ende su forma de vivir y su cristianismo, su manera de caminar en la fe. Y cuando hablamos precisamente de cuáles eran esas corrientes, lo hemos dicho y continuamos diciéndolo, que los judíos estaban enseñando al pueblo a que para estar completos en Cristo debían circuncidarse. Pablo, a esta declaración, en algún momento en la carta, en el capítulo 3 de la carta a los Gálatas, en su verso 3 les dice de la siguiente manera, que es muy importante para esta mañana. Y dice así en esa porción bíblica: esto solo quiero saber de vosotros, le dice a los Gálatas, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Le hace una pregunta y les dice, ¿recibieron el Espíritu por las obras, por hacer obras de la ley, o fue que lo recibieron cuando escucharon el Evangelio con fe? En el verso 3 les hace otra pregunta: ¿tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu,
¿ahora vais a acabar por la carne? Es una expresión o un pasaje que nos habla a nosotros en el día de hoy, que aunque vivimos un contexto diferente, amado hermano, nos pone a pensar y a meditar cómo estamos caminando en el Señor. Porque muchas veces podemos caminar caminar en el Espíritu, pero podemos en el camino andar caminando en la carne sin darnos cuenta. Y esto es lo que Pablo va a abordar precisamente cuando ya deja de hablar de lo que es doctrinal en el término de una enseñanza de lo que representaba la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, y va a abordar cómo debemos caminar. ¿Quién vive? Y muchos, como decíamos, podemos empezar siendo guiados en el Espíritu, pero luego perder el rumbo y terminar confiando en la carne y no dependiendo del Espíritu. Aquí es donde entra nuestro texto, amado hermano, y esto es lo que dice el texto que acabamos de leer. Digo pues, andad en el Espíritu. Lo primero que él menciona es este caminar que nosotros tenemos como creyentes, y es caminar en el Espíritu. Dice andad en el Espíritu. Otra forma de decirlo es vivan según el Espíritu Santo. Caminen en el Espíritu Santo. Es un texto que nos habla a cada uno, porque hay muchas formas de caminar y algunos no caminan en el Espíritu. Por ejemplo, amado hermano, cuando los apóstoles fueron llamados, antes de ser llamados, ellos tenían su forma de caminar en el mundo. ¿Cuál era ese caminar? Tenían toda su vida hecha cuando Cristo no les había llamado. Por ejemplo, vemos a Pedro y Andrés, hermanos de sangre, de carne, hermanos de carne, que caminaban porque tenían un negocio, es decir, tenían un proyecto de vida en el cual ellos caminaban siguiendo ese proyecto de vida. Tenían toda una empresa en la pescadería porque tenían varias barcas, y lo que ellos hacían día a día era salir a pescar para sostenerse en sus vidas y tener el alimento. Esa era la forma de caminar de aquellos hombres. Ni decir también de lo que era Juan y Jacobo, también tenían su manera. Y hablamos también de Mateo. Cuando hablamos de Mateo, era un hombre que se sentaba a una mesa en algún lugar de la frontera o donde habían cruces allá en Jerusalén para cobrar impuestos, y él tenía su forma de ver la vida y de caminar en su vida a través de lo que él cobraba, que algunos podían decir que los publicanos pues eran hombres que engañaban y extorsionaban al pueblo. Pero esa era su forma de caminar sin Cristo. Amén. Sin Cristo. Pero cuando vienen a Cristo, el caminar cambia. ¿Por qué? Porque ahora los llama a Jesucristo, y el llamado tiene que ver precisamente con un seguimiento. Porque cuando les dice venid en pos de mí, les está diciendo literalmente dejen todo lo que tienen que hacer para venir y caminar detrás de mí. Literalmente ellos, cuando Jesucristo caminaba, literalmente ellos caminaban detrás de él, porque el maestro enseñaba de esa forma. Es decir, el seguimiento era literalmente andar detrás del maestro. Ya no caminaban en pos de aquellas cosas, sino que caminaban ahora en pos de Jesucristo. A su nombre. Y cuando el Señor Jesucristo se fue, a estos mismos apóstoles les dijo que no estarían huérfanos. A su nombre. Ellos aprendieron a caminar detrás de Jesús, el Jesús encarnado. Pero Él les dijo, yo me tengo que ir, pero voy a enviar otro a su nombre. Voy a enviar a uno que les va a guiar, a uno que va a ser su ayudador, a uno que va a ser su abogado,
A su nombre. A uno que los va a guiar más allá de la muerte. A su nombre. Es decir, el caminar con el Espíritu Santo no se acaba, amado hermano. Y cuando nosotros pensamos en esto, amado hermano, estamos hablando que este tiempo en que estamos viviendo es el tiempo o la dispensación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo donde los apóstoles caminaron con Jesús, pero ahora quien opera y quien está haciendo la obra es el Espíritu Santo de Dios. Por eso el apóstol Pablo lo entiende bien y dice: caminen, anden en el Espíritu. Es la forma de caminar con Dios. Es la manera de experimentar a Dios. Es la manera en que Dios ha establecido que en este tiempo caminemos en el Espíritu. Y déjeme darle una noticia: el Espíritu Santo no es una fuerza, aunque tiene toda la fuerza, es omnipotente. Tampoco es una emoción, amado hermano. Tampoco es un mero poder y una experiencia solamente, y menos un accesorio. Hay muchas personas que pueden hablar del Espíritu Santo y decir: yo camino con el Espíritu Santo, pero lo que ellos sienten o decir que ellos caminan con el Espíritu Santo es una emoción solamente de los domingos por la mañana. Para algunos, caminar con el Espíritu Santo es una emoción que le transmite una música que escuchan a través de una radio. Para otros, caminar con el Espíritu Santo es solamente sentir unos calambres en el cuerpo y nada más. A su nombre. Para otros, caminar con el Espíritu Santo es recibir un sueño, tener una revelación, como solemos decirlo. Pero ¿será eso caminar con el Espíritu Santo? A su nombre. El Espíritu Santo, amado hermano, cuando llega a la vida, no viene para ser un siervo, sino que viene para señorear. Viene en lugar de Cristo, quien fue el Señor de los discípulos y Señor de nosotros. Cuando el Espíritu Santo viene, amado hermano, es Señor, no es nuestro siervo. ¿Por qué digo esto? Porque vas a querer usar al Espíritu Santo para que te haga las cosas, para que el domingo, cuando ministremos, lo llames. Pero la pregunta es: ¿estamos caminando con el Espíritu Santo? Esa es la pregunta. Y Él, siendo una persona y Señor de nuestra vida, ha venido, amado hermanos, para controlar toda nuestra vida. Aquí la independencia, las personas que les gusta ser muy independientes, y algunos se casan y quieren seguir siendo independientes, no tiene cabida. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, Él viene con el fin de señorear, de controlar, de gobernar, de sujetar toda nuestra vida, de subordinar todo lo que nosotros somos. Por eso la expresión de andar en el Espíritu implica caminar sujeto, sometido, controlado, unido por la influencia del poderoso Espíritu de Dios. A su nombre sea la gloria. Esto es maravilloso, amado hermano, porque entonces caminar en el Espíritu tiene que ver con una relación y una comunión donde yo me tengo que poner de acuerdo con Él voluntariamente. Es lo que dice prácticamente la palabra en Amós 3:3. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. No puedo caminar con Él si yo no estoy de acuerdo con Él. Si su voluntad está en diferencia con la mía, no puedo caminar con Él. Algunas veces usted le ha tocado hacer algún viaje lejos
y le ha tocado ir acompañado de alguien, o le ha tocado caminar muchas horas con alguien, lo que usted más desea es que con quien va caminando sea una persona con la que pueda disfrutar el viaje a su nombre. Porque si es una persona que es incómoda, usted probablemente va a decir: no, con esa yo no viajo ni a la esquina, a su nombre. Hay algunas personas que conversan mucho y tienen el don de lenguas para hablar mucho. Y uno dice: yo quiero dormir en el bus, no quiero que me hablen. Pero hay personas que le están hablando constantemente. Entonces usted dice: no, ahí con ella o con él ni me siento, mejor me voy al final y tengo mi viaje tranquilo, a su nombre. Hay personas que viajan con muchas maletas. Y cuando viajan con muchas maletas, si va alguien acompañando, es muy, muy probable que van a terminar cargando las maletas, a su nombre. Pero para que la comunión se mantenga, amado hermano, hay que ponerse de acuerdo. O no, caminamos juntos, a su nombre. Nos ponemos de acuerdo en qué ropa vamos a llevar, hacia dónde nos dirigimos. Nos ponemos de acuerdo en qué comida, si vamos a caminar lento o rápido. A algunos no les gusta caminar con las personas mayores de edad porque dicen: no, es que no camina rápido, y los dejamos botados, a su nombre. O ellos nos dicen: no, camine usted adelante. Ahí llego. De que llego, llego. ¿Cuál es la idea, amados hermanos? Que cuando nosotros caminamos con alguien, es necesario que nosotros nos pongamos de acuerdo, entrar en un momento donde hay un ceder para poder caminar con alguien. Cuando hay un vínculo que es estrecho, que estamos relacionados e íntimamente ligados, es necesario empezar a ceder para poder caminar con esa persona. Por ejemplo, cuando estamos en el matrimonio, una vez que pasa la soltería quedó atrás. Escogiste la cruz para la soltería. Murió todo lo que era del soltero. Y algunos se casan y quieren seguir llevando la soltería. No se puede. Porque cuando ya estás en esa etapa, ya entramos en una etapa de interdependencia, donde mi esposa depende de mí, yo dependo de ella, los dos dependemos de Dios, aunque somos libres, pero hay una unión interdependiente entre nosotros, a su nombre. Pero para poder caminar y poder hacer de un hogar, hay que ceder muchas cosas, a su nombre. Es necesario ceder. Por eso, para caminar, amado hermano, con el Espíritu a nosotros nos va a demandar renunciar, a su nombre, lo que Él más odia. Y te lo va a decir. Por eso aquí, amado hermano, cuando hablamos de caminar en el Espíritu, no estamos hablando de que Él te use para la bendición de alguien más. Cuando estamos hablando de caminar en el Espíritu, no estamos hablando de algo pasajero, sino algo que continuamente se va a desarrollar. Porque muchas veces nos gusta hablar de lo que Él ofrece, del poder, de la gloria, de los milagros, las maravillas, los dones. Pero déjame darte una noticia hoy, amados hermanos. Él puede hacerlo en su soberanía sin que tú camines con Él. ¿Cómo? Sí, Él usó a Saúl para profetizar. Él usó. Pero Saúl ya estaba desechado. También usó a Balaán. Cuando Balaán en su corazón tenía un corazón lleno de avaricia y él quería bendecir, Dios quería bendecir al pueblo y Balaán lo quería maldecir. Imagínense lo que hizo el Espíritu Santo soberanamente en aquel hombre, que cuando él iba a abrir la boca para maldecir al pueblo de Dios, el Espíritu tomaba
su lengua, las palabras, su mente, y empezaba a articular palabras de bendición para el pueblo de Israel, cuando en su corazón el profeta, ese profeta vendido, quería maldecir al pueblo. Y usted se queda, ¿cómo que no puede usar a un instrumento sucio? Amados hermanos, Él es soberano. Pero otra cosa muy diferente es que esa persona camine con Él. Es muy diferente. Por eso esto es una advertencia para nosotros, porque puede ser que Él nos esté usando y esté ministrando a su pueblo, pero no estemos caminando como Él quiere que caminemos. Y muchas veces nuestra confianza, amado hermano, yo sé que alguien va a salir herido, esperemos que sea el diablo. Muchas veces nuestra confianza está en si nos usa o no nos usa. Y nuestra fe se posiciona en si Dios me usa o no me usa. Pero eso no es una confianza segura. A su nombre. Porque Él lo puede hacer de manera soberana. Es que yo oro a tal hora y tengo unas revelaciones. Gloria a Dios, el Espíritu Santo cuando camina con Él te las puede dar. Pero otra cosa es que tu confianza esté en eso y en la mañana oras de rodillas, traes revelaciones. Pero cuando te tienes que relacionar con la gente, no hay ni un fruto del Espíritu de Dios. Pero ahí hablas un montón de lenguas en la madrugada. A su nombre. Entonces, amados hermanos, el apóstol Pablo por eso aborda esto y lo aborda de manera seria, porque el Espíritu Santo es el que nos va a guiar y nos va a enseñar lo que debemos dejar, y se va a meter a este tabernáculo que el Señor ha levantado y va a empezar a visitar cada habitación, y aquello que encuentre y lo odie te va a decir: sácalo de ahí. Aquella relación que Él encuentre que es perjudicial para tu vida y para su caminar contigo, te va a decir: córtala. A su nombre. Ahí es donde se pone emocionante el asunto. A su nombre sea la gloria. Porque cuando Él entra, lo que busca es señorear, y que la gloria la recibe aquel que murió en la cruz del Calvario. Por tanto, el Espíritu Santo anda con esa luz que alumbra lo más oscuro de tu corazón, y cuando encuentra algo que no le pertenece, te va a decir: sácalo, porque eso no tiene nada que ver conmigo. Así como Cristo dijo: la mentira es del diablo y el diablo no tiene nada en mí, el Espíritu de Dios te va a decir: saca esa mentira, limpia todo lo que tienes en tu corazón, porque nada tenemos ahora en Cristo Jesús que llevar de eso. ¿Quién vive? A su nombre. Él puede hablarte al corazón, puede hablarte de manera audible. Hay muchas formas que el Espíritu hace para comunicarse. Muchas veces te puede dar un sueño, otras veces lo sientes aquí y es como una intuición fuerte que tú sabes que es el Espíritu de Dios. No es aquí en el intelecto, sino que es acá donde tú sabes que es el Espíritu de Dios que te está dirigiendo. Hay otros momentos, amado hermano, que te va a hablar a través de un hermano, de una hermana, pero que primeramente te lo va a marcar a ti. A su nombre. Porque muchos han salido, dice Pablo, que andan con falsas profecías, con falsas promesas,
diciendo que el Espíritu dice, pero no ha dicho nada, diciendo que me reveló en la madrugada, y le agregan, es que fue en la madrugada, es que fue en tiempo de ayuno, es que fue en tiempo, amado hermano. Cuando el Espíritu Santo te habla, no tiene que adornarse absolutamente nada. Él te da la palabra, te puede dar un susurro, pero ese susurro es con la autoridad del cielo. A su nombre. ¿Quién vive? Y con el único fin de glorificar a Jesús para gloria del Padre. Todo aquello que el Espíritu Santo, amado hermano, encuentre en tu vida que no glorifica a Jesús, lo va a arrancar. Cuando uno era joven, uno oraba y decía: Señor, úsame, úsame. Pero sin darse cuenta, uno quería mostrarse allá adelante, pero estaba escondido. Uno quería mostrar, ser validado. A su nombre. Por eso es que el apóstol Pablo, amado hermano, va a dar, porque la pregunta para nosotros entonces en este día es: ¿cómo caminamos en el Espíritu? Y el apóstol, en el verso 16 que acabamos de leer, en la otra parte, después de esa coma, dice: andad pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Se da cuenta? Ahí nosotros nos da una luz para nosotros entender que cada vez que alguien satisface el deseo de la carne, no está caminando en el Espíritu, sino que está caminando en la carne. Tentación vamos a tener. La palabra del Señor dice que vamos a ser tentados, pero una cosa es que tengamos el deseo y otra cosa es que le demos rienda suelta. Y otra cosa es que lo satisfagamos. Es algo muy diferente. Tentaciones vas a tener, amado hermano, muchas. Algunos en este momento estamos siendo tentados, probados. Muchos. De adentro, de afuera, como dice el apóstol Pablo. Pero una de las cosas que debemos entender, que si queremos caminar con el Espíritu, es no satisfacer esos deseos que Pedro va a decir que luchan contra el alma. A su nombre. Esto implica que hay deseos que el creyente experimenta, que vienen de su naturaleza, de su cuerpo, y les va a ser una lucha, amado hermano, terrible. Una lucha como la que tuvo Josué contra Amalek, a muerte. Pero a muerte. ¿Por quién obedecemos? Mira cómo lo dice el siguiente texto, y Pablo no lo aclara. Porque el deseo de la carne, ¿qué dice? ¿Qué dice? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. ¿Y qué más? Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Hay una lucha interna, amado hermano, que se va a experimentar, y esto solo lo vive el creyente. Es una lucha que se va a experimentar, y mientras dudes de si cedes y caminas y te entregas al Espíritu Santo, te va a despedazar esa lucha, porque muchas veces no te vas a sentir satisfecho, satisfecha, no vas a tener la paz que el Espíritu Santo te quiere dar, porque estás todavía en esa duda si sirves a Baal o si sirves a Jehová. Esa lucha por dentro te va a ir agotando y agotando y agotando, porque es una lucha, amado hermano, feroz. A su nombre. Puedes decirle al hermano de la par: tú no eres mi enemigo. Yo soy mi enemigo. A su nombre. Los esposos les pueden decir a las esposas: tú no eres mi enemiga, tú no eres mi enemigo. Mi enemigo
está aquí adentro. Amado hermano, cuando David tenía un corazón no arrepentido, se estaba quedando seco, enfermo. Y hay muchas enfermedades que vienen porque no nos hemos decidido a entregarnos completamente al Espíritu de Dios. Amados hermanos, esto no es fábula. El cuerpo sufre cuando todavía el creyente no se entrega completamente a caminar con Él. Es una lucha tenaz. Y el Señor dijo: va a haber guerra entre Amalek e Israel todos los días de su vida. ¿Qué te está diciendo? Va a haber guerra entre la carne y el espíritu todos los días de nuestra vida. Va a haber una guerra. Que ya tenemos la victoria, ya la tenemos. Pero si caminamos con aquel que llevó a Jesús al desierto, aleluya, dice que lo tomó de la mano. Bueno, no lo tomó de la mano, eso me lo imagino yo. Que lo tomó y lo llevó al desierto para ser probado por el diablo. ¿Quién lo llevó? El Espíritu de Dios. Jesús nos muestra cómo caminaba en esa comunión en términos humanos y dice que Él fue el que lo llevó al desierto. Y si el Espíritu Santo lo llevó al desierto, el Espíritu de Dios se iba a encargar de proveerle todo lo necesario sabiamente para que no cayera en la tentación y en las ofertas que el enemigo le presentara en su momento de más debilidad y de necesidad física que él tenía. Tranquilo, yo aquí estoy contigo, hay necesidad, pero yo te voy a sostener, porque el Señor, así como llevó al pueblo de Israel en el desierto y le proveyó, el Espíritu de Dios nos va a pasar por el desierto, ciertamente, por el fuego, también por los ríos, muchas veces, pero Él que nos prometió que empezó la buena obra, Él mismo la va a ir perfeccionando, Él mismo te va a ir transformando, Él mismo te va a ir guiando. Por ahí no, por aquí sí. Detente, camina, avanza. Él es la nube que venía sobre el tabernáculo, es el fuego que alumbraba de noche y le daba calor. Él es la presencia bendita del Padre para proveerle a sus hijos que la eternidad está segura. Aleluya. Santo y maravilloso. Aleluya es el Señor, amado hermano. Hay poder en Cristo Jesús. Y no es un cliché, es una realidad. A su nombre sea la gloria. Pero es necesario, amado hermano, que a la luz de estos textos nosotros entendamos que debemos odiar lo que el Espíritu Santo odia, y va a haber un proceso donde Él te va a tratar de convencer y te va a decir: mira, caíste otra vez, levántate, te dije no pasarás por ahí, pero te estoy diciendo. Y te va a empezar a hablar a través de la palabra, a través de un hermano, a través de la radio, a través de las canciones, por todos lados. Él va a usar para que puedas tú someterte a la voz del Espíritu Santo y puedas caminar en victoria como Él quiere que camines. A su nombre sea la gloria. Porque muchas veces, amados hermanos, aunque nosotros leemos esta lista que ahora leíamos y decimos: ese es para el mundo, déjame decirte algo. Y es que la carne es tan mala, tan engañosa, que esa lista que aparece ahí, ¿sabes qué hace la carne? La cubre con piel de oveja, para que no la veas como pecado, sino que lo veas como algo
que es probable que venga de Dios, como una excusa para pecar. Es que la carne es astuta. Hermanos, ¿a qué se refiere? Vamos a leer la lista. Yo sé que es incómoda la lista, pero gloria a Dios porque nos incomoda su nombre. Y dice Pablo, porque menciona, si hay una forma de Pablo aclarar o del Espíritu mismo que inspiró a Pablo, es mostrar ejemplo y mostrar con claridad a lo que él está hablando cuando habla de no satisfacer los deseos de la carne. Y dice así en el 19: y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué está diciendo? Que se hacen manifiestas. Ahora, esto no significa que usted las va a ver solamente en la calle, es que usted las va a ver manifestándose en su vida, independientemente esté en público o esté en privado. Porque las obras de la carne muchas veces las escondemos de lo público, pero en privado ahí aparecen. A su nombre, gloria. Y leemos entonces lo que él dice en la escritura. Pero si sois guiados, 19, perdón. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Nos empieza a dar una lista y nosotros entendemos, amados hermanos, que en términos de lo que la Biblia enseña acerca, por ejemplo, del adulterio, es desde el que uno codicia a una mujer o a un hombre en su corazón. Quiere decir que cuando la persona hace esto, ahí se manifestó una obra de la carne, pero no es pública. No es pública. Es a nivel del alma, pero ahí se manifestó. Y cuando ya se llega a la práctica, muchas personas pueden decir y cubrirse: no, es que, hermano, entiéndame, es que mi mujer no me atendía, es que mi esposa no llegaba temprano a la casa, y uno es hombre y uno tiene necesidades. A su nombre. Y sin darnos cuenta, la carne va cubriendo esa palabra que suena tan dura, adulterio, y me va favoreciendo a mí. Ya no es adulterio, ya es un derecho que yo tengo porque necesito satisfacerme. ¿Quién vive? ¿Se dan cuenta cómo va cubriendo? Hablamos de fornicación y una de las cosas, por eso el Señor exhortó a los escribas y fariseos: ustedes se ven puros, pero les voy a revelar lo que en sus corazones se está manifestando. Y les habla de fornicación, y la palabra es porneia en el griego, todo tipo de inmoralidad sexual, pornografía, mensajes de carácter lascivo. A su nombre. Porque uno dice: no, yo no he cometido adulterio, hermanos, pero un mensaje con la intención de querer lograr algo a una persona casada, una persona casado, soltero, soltera, solo con la intención, amado hermano, eso es una obra de la carne. A su nombre. Y el apóstol dice: manifiestas son estas obras. Y todo esto se vive en el mundo. Dice ahí lascivia, cuando ya a la persona no le importa lo que piensen los demás. Y nosotros lo vemos en las calles de muchas personas que han caído en esta etapa donde no me importa. Ahora hay desfiles del orgullo. Ustedes saben qué, Dios tenga misericordia, porque ya no importa. Completamente andan en la carne. Y la lista sigue, amados hermanos, y dice en el 20: idolatría, enemistades, pleitos, celos. A su nombre. Iras, contienda, disensiones, herejía. ¿Cuántas veces el enemigo nos engaña? Y es que le tengo que decir la verdad.
con un corazón enojado. Es que es mi derecho. Pues esa es una obra de la carne, pero la cubrió con una piel de oveja que parece agradable delante de Dios. Es que yo ya no lo aguanto. Es que ya no lo aguanta. Ahora sí me va a escuchar. A su nombre. Ese carácter iracundo, ese carácter que se enoja fácilmente y es un fuego que se enciende. No, es que ese es mi carácter. Cuidado. Se está cubriendo, pero bien, de ovejita. Y lo adoptamos y lo dejamos y lo satisfacemos. Por eso la lista es interesante, amado hermano, y aunque nosotros de primera mano podemos verla, no es para el mundo. Eso llega a suceder en iglesias. En esta no. O en congregaciones, porque la iglesia es una. En esta no. Y noten lo que dice la lista: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Se da cuenta, Pablo pone claramente y dice: aquellos que caminan en estas cosas y que muestran que están caminando y practican estas cosas, en público o en privado, practican, viven en esto, no hay herencia en el reino de Dios. Amados hermanos, y esto es una promesa de Dios. Yo pensaba que solo eran las bendiciones. Es una promesa de Dios. Si Él cumple con la vida eterna, va a cumplir con la condenación eterna. Las dos cosas Él las va a manifestar. Las dos cosas. Por eso dice: el que practica, vive en estas cosas, no heredará el reino de los cielos. No heredará. Por eso es el evangelio y la invitación de Jesucristo a salir de esas cosas, a recibir al Señor, para recibir el Espíritu Santo, que te va a ayudar y te va a guiar, y que vas a poder caminar en Él y vencer en Él. A su nombre. Decía la hermana: están muy callados. Y eso nos asusta a veces. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Pero cuando una persona camina en el Espíritu, escuche lo que va a brotar de esa vida en el verso 22. Mas el fruto del Espíritu, el fruto, lo que produce el caminar en el Espíritu, lo que naturalmente va a fluir con solamente que tú digas: sí, Espíritu de Dios, yo sé que duele, yo sé que me va a doler dejar esto, dejar lo otro, obedecer esto, obedecer lo otro, pero yo en fe, yo creo que de lo que va a fluir de esta relación al caminar contigo, va a ser un fruto perdurable, un fruto eterno, un amor genuino. A su nombre. ¿No es maravilloso, amado hermano? Y dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, perseverancia o paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Cómo necesitamos hoy que este fruto se manifieste en las personas? Fe. Queremos personas confiables, que se pueda creer en ellos, delegar en ellos responsabilidades. Mansedumbre,
templanza o dominio propio. Contra tales cosas, dice él, no hay ley. Cuando una persona está caminando en el Espíritu, de repente le insultan y se da cuenta que no puede responder igual a su nombre. Le hacen algo y no puede responder como respondía antes, porque el Espíritu le dice: tranquilo, tranquilo, yo me encargo. A su nombre. Le dan una bofetada, le ponen una corona de espinas, le cortan el cuerpo, le dan latigazos. Como oveja va al matadero, dice la palabra. Pero él, manso y humilde de corazón, se entregó voluntariamente. Nadie le dijo obligadamente te tienes que entregar, sino que él voluntariamente dijo: Espíritu de Dios, aquí estoy. En mis palabras, para ilustrarlo, aquí estoy. Si hay que caminar en la hora de tinieblas, yo voy a confiar y que el fruto aparezca de mansedumbre, de amor, de gloria, de perdón, de reconciliación. A su nombre sea la gloria, amado hermano. Ese es el fruto, amado hermano. No podemos detenernos en cada uno por espacio de tiempo, pero lo que se va a mostrar es la imagen del mismo Cristo cuando caminas con Él. Ya no se van a escuchar gritos en la casa. Ya el orgullo no va a gobernar en las familias, sino que va a ser el Espíritu Santo. Ya no se va a dormir en camas separadas. Aleluya. Ya todos van a querer llegar a la casa. Quiero llegar porque quiero compartir con mi esposo, con mis hijos. Quiero estar ahí. No va a decir: no, allá ni llego, mejor. Vamos a poder entendernos. Es que mi esposa está pasando, experimentando problemas físicos, temporadas difíciles. Ahí voy a estar yo. Es que se enferma cada rato. ¿Para qué voy a ir? A cada rato se enferma. No, ahí voy a estar con ella. A su nombre. En la iglesia es que hay hermanos que son difíciles. Gloria a Dios porque nos ayuda. Todo obra para bien. Vamos a enseñarles, educarles que se puede cambiar. Pablo le decía a Timoteo: Timoteo, sé ejemplo. Nadie tenga en poca tu juventud, sino sé ejemplo en conducta, en amor. Es que los que tienen que modelar son los ancianos. Pablo dice: Timoteo, tú eres un joven, muestra ese carácter. Muestra el fruto del Espíritu. Muestra que estás hecho y que estás ungido por el Espíritu. Pero es que queremos mostrar unción de poner manos y que se caigan y levantar y esto y lo otro. A su nombre. Gloria a Dios. Pero algo que el Señor nos va a demandar es que tanto hemos crecido a su imagen, que tanto el fruto. Muchas veces el Espíritu Santo te va a decir: quédate en casa y haz los oficios. A su nombre sea la gloria. Porque vas a recibir ahí más de la obra de Cristo, donde no se ve la gloria del hombre, pero la gloria de Cristo aparece. A su nombre. Ahí, en lo oculto, muchas veces. Ahí donde nadie te ve, la imagen de Cristo está siendo formada en tu trabajo, en la escuela, el colegio, la universidad. Ahí hay testimonios donde el Espíritu Santo ha transformado vidas y nadie les da gloria. Nadie dice: ¿cómo ministran? ¿Qué unción? Nadie. Pero dice la palabra que los que son guiados del Espíritu Santo de Dios, esos son hijos de Dios. A su nombre.
Por eso, si nos preguntamos entonces, ya para ir cerrando, ¿cómo caminamos en el Espíritu? Pablo, después de decirnos todas estas cosas, lo pone en una sola frase, diría yo, aunque significa mucho. 24. Pero los que son de Cristo, ¿cuántos somos de Cristo? Ya que se comprometieron con ese amén, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Usted sabe qué es crucificar su deseo? Cuando yo tenía deseo de ir a la universidad, decir, muere deseo, ya no voy. Cuando tienes de hacer un negocio y dices, ese es el negocio de mi vida, y el Espíritu Santo te dice, no es así, que vas a ganar dinero, eso es injusto, a matar. Cuando te dice, esa relación no te conviene y estás atado a esa relación, y te dice, córtalo. Usted sabe, es que estás matando tu propia carne, por eso duele. Estás matando tu propia carne, duele. ¿Quién se golpea para el dedo para sentir el dolor? Por eso el Espíritu es el que nos ayuda, es el que nos lleva a la cruz, es el que nos dice, yo te muestro cómo morir, yo te muestro, solo confía, va a doler, vas a sentir el luto. Amados hermanos, es que no es fábula, es una realidad. Vas a sentir el luto, vas a sentir la tristeza, vas a tener llanto, pero bendito sea Dios, que dice el Salmo, en la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Cristo murió, se entregó, derramó su vida, pero después resucitó. A su nombre. Si queremos caminar con el Espíritu Santo, amado hermano, solo hay una vía: la muerte de nuestra carne, del yo, del ego, para poder vivir una vida en victoria con el Cristo resucitado. A su nombre sea gloria. Póngase de pie, amado hermano, vamos a estar orando. Iglesia Movimiento Misionero Mundial Centro Evangelístico en Atillo 3, San José, te damos las gracias por sintonizarnos. Deseamos que nos acompañes en nuestros cultos. Los horarios son: jueves, estudio bíblico a las 7 p.m, sábados, culto de jóvenes a las 6 p.m, y los domingos con la escuela bíblica a las 9 a.m. y nuestro culto evangelístico a las 10 a.m. Será un placer tenerte en nuestra iglesia. Estamos ubicados en la rotonda de Plaza Américas, 350 metros oeste, en Atillo 3, sobre la paralela. Toda vida comienza pequeña. Una célula vive, porque se protege, porque se cuida por dentro, y así también en casa. Los padres cuidan, los niños aprenden, y desde pequeños se les enseña a creer. Una célula sola resiste, pero unida a otra se vuelve tejido, y el tejido se vuelve cuerpo. Cuando hogares se unen, nace una comunidad viva, se cuidan, se enseñan, se sostienen, y así se forma una iglesia sólida, un solo cuerpo, con un mismo propósito. Familia 2026.